con sus hijos también, que esté toda la familia haciendo culto a Dios. Amén. Tiene como título el aceite de la viuda. Amén. Esta enseñanza se titula La importancia del aceite. Vamos a hablar esta noche acerca del aceite. Vamos a leer estos primeros 6 versículos en el nombre de Jesús. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. E entonces cesó el aceite. Gloria al Señor Jesús. Yo le quiero invitar en esta hora para que usted disponga estos minutos y me regale estos minutos de atención a la palabra de Dios. Hoy estamos bajo el tema la importancia del aceite. Amén. ¿Por qué es tan importante el aceite? No solamente en la vida del cristiano de hoy, sino que ha sido importante desde siempre, desde el principio, desde el Antiguo Testamento podemos encontrar la importancia que tenía este elemento. Amén. El aceite era un elemento muy utilizado en la antigüedad. En el Antiguo Testamento tenía ciertas funciones asignadas por Dios para su servicio. El aceite más común en el pueblo de Israel era el aceite de oliva. El proceso para elaborarlo consistía en que tomaban las semillas de oliva y las exprimían en cilindros de piedra y las sometían a una presión hasta que de ella saliera aceite. Como lo dije, el aceite tenía muchas utilidades. Como combustible, se usaba como combustible para las lámparas. Gracias al aceite era posible iluminar la noche, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Las lámparas del candelabro debían arder con aceite puro de oliva. Eso lo dice Levíticos 24:2. Miren la importancia. Como combustible, daba luz, iluminaba. Por eso era necesario que las lámparas tuvieran aceite. Y eso me lleva a recordar una historia, un pasaje bíblico que está en Mateo 5, 14 a 16, que habla de esas mujeres, esas vírgenes, que sí tenían lámparas. Escuche esto. Sí tenían las lámparas, y sabemos nosotros que la lámpara es el símil o es la comparación a la palabra de Dios. Cuando hablamos de lámpara, estamos hablando de la palabra de Dios. Las vírgenes tenían la palabra, pero unas de ellas no tenían aceite. ¿Qué me quiere decir esto? Que a pesar de que tenían la palabra, les faltaba algo importante, y eso se llama Espíritu Santo.
En la Biblia encontramos el Espíritu Santo representado o como una comparación con el viento. Eso dice la fiesta de Pentecostés, allí en el libro de los Hechos. Dice que ellos estaban unánimes reunidos cuando se sintió, se escuchó un soplo, un viento, y era la llegada del Espíritu Santo. Pero la Biblia también me dice que el Espíritu Santo es fuego, es como fuego, pero también me enseña que es como aceite. Está representado en el aceite. Amén. El Espíritu Santo es necesario para dar luz. Sabemos que la lámpara, dice, hay un versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero para que esta palabra de Dios, esta lámpara, alumbre, es decir, resplandezca, es necesario que un cristiano tenga aceite. ¿Para qué? Para que pueda llevar esta palabra, pueda mostrar esta luz, para que dé luz a mucha gente que está afuera necesitando de que alguien les hable. Amén. También me dice la palabra de Dios que el aceite fue usado como medicamento. Los antiguos también usaban el aceite de oliva ingerido o untado como ingrediente medicinal, ya fuera en las hinchazones, en los dolores, en las heridas. El aceite era un elemento infaltable, es decir, era indispensable en los remedios de la época. Lucas 10:34, Marcos 6:13 y Santiago 5:14 nos afirman de que cuando los enfermos llegaban acercándose a los discípulos, dice la palabra de Dios que ellos los ungían con aceite. Los ancianos ungían los enfermos con aceite. Amén. Y eran sanados. Gloria a Dios. El poder no lo tiene el aceite, el poder lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que sí es necesario que hoy en su casa tenga aceite. Si usted quiere sanidad, es necesario que tenga aceite en su casa. El Espíritu Santo es el que nos guía en el conocimiento de la palabra. Es ese bálsamo el cual no solamente consuela, sino que trae sanidad a nuestra alma, librándola no solo de la muerte, sino también dándonos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ese mismo aceite era usado como alimento. Los antiguos judíos vivían profundamente agradecidos con el Señor por el aceite de oliva que el Altísimo ponía en sus mesas. El aceite de oliva era usado para amasar la harina con la que se hacía el pan. Esto dice Primera de Reyes 17. Era un elemento indispensable en el alimento. Inclusive se usaba como delicioso aderezo para remojar el pan. Se consumía puro. El pan es esta palabra, el alimento espiritual sin levadura. El aceite puro es el Espíritu Santo. Amén. Si permanecemos en él, el alimento espiritual sano y sin ser adulterado es el que nos llena. Por eso, si usted logra tener la lámpara en su mano, pero tiene el aceite, es un complemento. Y cuando ellos dos se unen, hay luz, resplandece la luz. Aleluya. Bueno, pero también encontré que el aceite era utilizado para ungir. Pero ¿qué clase de unción era esta? El aceite de la unción, que ha sido mencionado 20 veces en las Escrituras, fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes. También rociaban el tabernáculo y todos los muebles los marcaban con aceite
para santificarlos, como señal de que eran apartados para Dios. Esto dice Éxodo 25, Levíticos 8 y Números 4. Este aceite era especial y elaborado tal y cual como Dios le pidió a Moisés. Tenía que tener o cumplir unos requisitos especiales. Debía tener mirra excelente, aleluya, canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de oliva. No podía faltar. En los días de Elías y Eliseo, grandes profetas de Dios, en Israel, los hijos de la fe de los profetas eran llamados siervos de Dios. Por eso esta mujer, cuando se acerca al profeta, le habla con toda confianza y le dice, mira lo que le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Así que para que llegue el milagro a tu casa, debes ser temeroso de Dios. Amén, amén. Porque el profeta dijo, bueno, si este era un hombre de fe, si este era un hombre temeroso de Dios, entonces hay que ponerle cuidado a esta mujer. Por eso él le hace esta pregunta: ¿qué te haré yo? Inmediatamente Dios trata con el profeta y le da la respuesta al profeta. Por eso la pregunta del profeta fue: declárame qué tienes en casa. Y en esta noche el Señor le está haciendo esa pregunta a alguien: declárame qué tienes en casa. Quizás esta noche alguien me diga, no, allá desde su casa usted puede contestarle a Dios y decirle, bueno, Señor, en medio de este problema, de esta dificultad, lo único que me queda es la fe. Gloria a Dios. Pues con eso el Señor va a hacer grandes cosas. Así es, porque esta mujer solamente tenía una vasija de aceite, pero esa única vasija de aceite le sirvió no para alimentarse ella, no. Le sirvió para qué, para llenar otras vasijas. Pero miremos que pasaba algo. La mujer estaba en problemas porque su esposo había muerto y le había dejado una deuda grande. Cuando ella dice que lo único que declara es que tiene una vasija de aceite en su casa, parece ser que esta mujer quizás ya había vendido todo para tratar de pagar la deuda, y lo único que le quedaba de valor para ella era esa vasija de aceite. Y el temor que había en ella era que el acreedor quería tomar a sus 2 hijos para llevarlo por esclavo, porque en ese tiempo las mujeres no trabajaban. Eran dedicadas a su casa, a su hogar, a la crianza de sus hijos, y la única manera para pagar la deuda era llevarse a sus 2 hijos esclavos. Y pues obviamente esta madre no quería eso para sus hijos. Por eso esta mujer clama a Dios con urgencia. Y yo quisiera en este momento preguntarle a usted, porque estamos en un día de enseñanza y de oración, un culto de enseñanza y oración, y la pregunta es: ¿en qué nivel de la oración estás? Porque hay oraciones que nosotros las medimos por el tiempo. No es que yo oro 10 minutos, oro 15, oro 20, oro 30, yo ya oro todo un día, o oro como Daniel 3 veces al día. Pero no es la cantidad del tiempo, es la calidad que tú le das a Dios. Porque quizás esta mujer no se demoró mucho, pero ese clamor llegó al cielo. Amén. Ese clamor le recordó a Dios que había un hombre temeroso de él en la tierra, que ya había muerto, pero había dejado una mujer que necesitaba. Por eso Él está pendiente de las viudas. Amén. El Señor Jesucristo está pendiente de las viudas y escuchó ese clamor. El Señor Jesucristo
escuchó el clamor de esta mujer por sus hijos. Gloria a Dios. Porque esa era la desesperación de ella. Y qué bonito, mire lo que dice, lo que le dice este profeta, le dice: enciérrate en tu casa. Esa es la orden. Le dice: bueno, vaya, consiga vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, ojalá no sean pocas. Entra en tu casa y enciérrate. Y en este momento nosotros estamos encerrados con nuestra familia en casa. Todos estamos encerrados tratando de protegernos de un problema, de algo que está pasando y que está destruyendo. Y yo sé que la preocupación de todos los padres del mundo en este momento son sus hijos. Muchos quizás han dicho: Dios mío, que si, bueno, si el virus que me coja a mí, pero a mis hijos no. Muchos quizás lo han pensado. Y al igual que esta mujer, claman a Dios para que les ayude. Pero mire lo bonito que el Señor te dice esta noche: declárame qué hay en tu casa. A esta mujer le quedaba fe. Esta mujer muchas veces tuvo que escuchar a su esposo hablar de Jehová. Y quizás muchas veces ella tuvo que arrodillarse con él a orar. Y en esta noche el Señor te pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿En tu casa hay altar para Dios? ¿En tu casa está ocupando el primer lugar Dios? Porque es necesario que tus vasijas estén llenas de aceite. Tus vasijas son tus hijos, tu familia. Es necesario que vayas y recojan las vasijas, esas vasijas. Tus vecinos necesitan conocer tu Dios. Tu familia necesita conocer tu Dios. Tu familia necesita ser llena del Espíritu Santo. Tus vecinos necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy tú puedes decir: Señor, sí tengo aceite, soy bautizado en el nombre de Jesús. Sí, Señor, tengo la fe. Entonces, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Eso lo va a multiplicar. Y pase lo que pase, no faltará aceite en tu casa, no faltará la presencia de Dios, no faltará el Espíritu Santo en tu casa. El Espíritu Santo cesará hasta que tú lo decidas. Porque si hay una búsqueda constante de Dios, porque si hay una búsqueda constante del Espíritu Santo, el Señor no se va a negar a dártelo. Él es generoso. Mire que el aceite cesó cuando acabaron las vasijas. Y ese aceite del Espíritu Santo cesará cuando tú dejes de buscarlo, cuando tú quieras. Pero si hay un padre, si hay una madre en esta noche diciéndole a sus hijos: vengan, hijos, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, ustedes necesitan tener el aceite de Dios, ese aceite especial que solo Dios nos da, que es su Espíritu. El esposo a medianoche, para que cuando llegue el esposo avanzada la noche, nos encuentre a todos con aceite. Ahora entiendes por qué es tan importante el aceite. Porque cuando venga el Señor, así como esas vírgenes insensatas que salieron quizás angustiadas: vamos a comprar el aceite, ya es tiempo de comprar. Ay, se nos olvidó que no teníamos aceite. Y en ese momento que ellas se van, vino el esposo. Qué triste sería que viniera el Señor y te encontrara solamente con la lámpara y sin aceite. Yo te invito que en este momento, aleluya, tú puedas meditar unos minutos y pensar, porque quizás, ¿sabe qué me preocupa a mí en este momento?
Me preocupa que mi esposo y yo no podemos ver detrás de esa pantalla, no podemos ver más allá. Me preocupa la gente que no se conecta a escuchar la palabra de Dios, porque este tiempo es tan peligroso que podemos caer en ociosidad, en pereza. Ay, estamos en cuarentena, dediquémonos a descansar. Aleluya. Pero que Dios nos guarde. Amén. Porque ahora es cuanto más tiempo hay que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Ahora es cuanto más tiempo debemos dedicar a llenar nuestra vasija de aceite. Ahora es cuando más tiempo me debo preocupar por mis hijos. Alabado sea Jesús. Para que ese acreedor que se llama mundo no se los lleve esclavos. Esa debe ser mi preocupación ahorita. Pero no poder ver detrás de esta pantalla. Si usted aplaude, si usted levanta las manos, si usted glorifica a Dios, y ojalá que usted lo haga, porque nosotros no los estamos viendo, pero Jesucristo sí tiene sus ojos en ti, en tu casa. Él sí está mirando lo que hay hoy en tu corazón. Hoy Él está mirando, mira lo que tiene mi hijo en su casa. Amén. Eso es lo que tiene, y con eso yo voy a multiplicar el aceite. El rey David, el profeta Samuel sabían lo importante que era el aceite. Por eso tomaron personas de confianza para que vigilaran la entrada del santuario. Los descendientes de esas personas eligieron luego 212 para que cuidaran la entrada del templo de Dios. Estos guardianes fueron elegidos siguiendo su lista familiar y de acuerdo a los lugares donde vivían. El templo estaba vigilado por 4 lados. Cada 7 días los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir con su deber. Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que se usaban en el culto, y les tocaba contarlos cuando se sacaba y cuando se guardaba. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, pero había unos que cuidaban la harina fina, el vino, el aceite, el incienso, los perfumes que eran preparados por los sacerdotes. El rey David sabía la importancia del aceite. Por eso él nombró un escuadrón para que vigilara, para que cuidara. Cuida lo que tienes esta noche. Cuida eso tan valioso que el Señor nos ha dado, su Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu de Dios. Así que yo le invito a que usted, allá donde está, si se quiere arrodillar, si se quiere levantar de la silla, de la cama donde usted se encuentre, y usted esta noche le pueda decir: Señor, quizás el aceite que tengo no es suficiente. Quizás ese aceite no me alcance, Señor, y no alcance para mi familia, pero tú esta noche puedes multiplicarlo, Señor Jesús. ¿Sabe qué hacía esta mujer? Esa mujer jamás había visto que una sola vasija llenara tantas vasijas, porque ella lo que hacía era que esa única vasija llena de aceite iba y vaciaba las otras, iba llenándolas y las corría, iba vaciando la otra, la iba llenando y la corría. Qué bueno, padre de familia, que esta noche usted ponga las manos sobre sus hijos, no se las quite hasta que no se halle la presencia de Dios. No quite las manos de su familia hasta que no sean llenos de la presencia de Dios. Es necesario. Quizás otras personas, otras iglesias estén diciendo que no es necesario el Espíritu Santo, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque sí es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo para el día de la redención. Porque aquí está el texto de las vírgenes insensatas. Tenían la lámpara, tenían esta palabra, pero no tenían aceite. Y por no tener aceite,
esposo llegó y las dejó. Así que esta noche yo quiero que usted le dé la importancia, que usted vea lo importante que es la presencia de Dios en su vida, porque eres templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, levanta tus manos, arrodíllate, inclínate ante la presencia de Dios y dile: Señor, yo necesito que hoy hagas un milagro como el que hiciste con la viuda. Llena estas vasijas de aceite. Somos 4 vasijas, quizás aún las vasijas que están allá afuera. Mi familia, Señor, necesitamos con urgencia que nuestra familia escuche este evangelio, que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo. Hay que decirles que esto no es una historia más, que esto no es un cuento de hadas, que esto no es un mito, esto no es una leyenda, es una realidad, y el Espíritu Santo es real. Amén, gloria a Dios. Este movimiento pentecostal empezó desde el libro de los Hechos, allí en aquel lugar, en el aposento alto. Desde allí el Señor Jesús mostró con evidencia de hablar en nuevas lenguas que su Espíritu Santo moraría en nosotros. Así que yo le invito para que empiece a orar, que no sea yo la única que ore en esta noche, sino que usted también abra sus labios y que usted le pueda decir: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú me has dado algo valioso, Señor, tu Espíritu Santo en mi vida. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora tú moras en mí, Señor Jesús. Alabanza. Y no quiero que te vayas de mi vida, Señor. No quiero que escasee ese aceite de tu presencia, Señor. Alabanza. No quiero, Señor, que sea escaseando lo más valioso que he conocido. En el tiempo de antes, líderes como David, líderes como Sansón, líderes de Dios que solamente podían sentir, llegaba el Espíritu Santo a ellos por momentos. El Espíritu Santo venía sobre Sansón. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él vencía. Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora no está por momentos. Ahora Él mora en nosotros. Amén, gloria a Por Dios. eso es necesario que tú, que eres vasija, hoy estés lleno de aceite.